Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí, sobre todo con tanto residente no de cardio. Mi presentación, bueno, agradecer a Teresa que me invitase a participar, porque la verdad aquí aprendemos todos y seguro que vamos a aprender hoy todos. Yo preparé casos que clínicamente, o sea, son casos de nuestro laboratorio, de nuestro día a día, que bueno, además la mayoría son de los últimos 6-7 meses. Pasan día a día, no son a lo mejor de valoración de función ventricular, pero sí son casos de pacientes oncológicos en los que, aparte de tener una imagen, hay que pensar, ¿vale? Igual que Teresa decía, informes que informan, yo también digo peticiones que aportan, no se puede pedir todo a todo el mundo, ¿vale? Y aquí el eco sí que tuvo un papel importante de cara al diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar a pasar los casos y lo importante aquí es que participéis, ¿vale? No, si yo os lo cuento todo no nos va a servir a nadie para nada. Hay solo un residente de cardiología, no sé de qué año es, no sé si ha rotado ya por imagen. Estás empezando. Bueno, hay imágenes que a un cardiólogo que tiene un mínimo de experiencia en imagen ya le dicen cuál es el más probable diagnóstico, pero vamos a pensar todos, ¿vale? Y empezamos con esta paciente, que es una mujer de 43 años, sin factores de riesgo cardiovascular, que en 2018 se diagnosticó de un carcinoma ductal infiltrante de mama. Se le hizo un tratamiento neoadyuvante con fluoracilo, epirubicina y ciclofosfamidas. Le pusieron 4 ciclos y se siguió con docetaxel. Se le hizo un ecocardiograma antes de iniciar el tratamiento y al finalizar el tratamiento, y este tratamiento neoadyuvante, y en el ecocardiograma no había ningún dato a reseñar, ¿vale? Después de esto se intervino, se le quitó su tumor y se le hizo radioterapia y se le puso tratamiento con trastuzumab y tamoxifeno. Se inició esto en octubre del 18 y desde septiembre del 19 está en tratamiento con Zoladex. Este es su electro, antes de empezar todo este tratamiento. La paciente, bueno, pues tiene el tratamiento que os he comentado, y en noviembre del 2021 nosotros tenemos un sistema que llamamos e-consulta, que seguro que al cardiólogo al menos le suena, y supongo que todos, no sé si los demás lo tenéis también introducido. Nosotros llevamos mucho tiempo con él, el médico de atención primaria nos manda una serie de datos del paciente y en función de eso valoramos si hay o no que verlo, ¿vale? Entonces nos comenta que la paciente tiene disnea de esfuerzo progresiva hasta ser grado 3 y un dolor opresivo retroesternal en la espalda. Bueno, es un dolor torácico, ¿vale? Que no sabe definir bien, sus características, pero que lleva unos días de evolución. No le impresiona al médico de atención primaria como para mandarla a urgencias, pero sí como para hacer una consulta. Y este es el electro en este momento de la paciente. Hay ligeros cambios. Bueno, nosotros cuando nos llegó la consulta realmente nos sorprendió un poco que no la hubieran mandado a urgencias con este electro, pero bueno, no sé si os animáis un poquito a ver algún dato patológico en él. ¿Alguien se anima a describir el electro? A ver, ritmo sinusal, ¿no? Eso ahí, eso es básico, ahí, ¿no? Bien, Vale. Ritmo sinusal, venga. ¿Os llama la atención alguna cosa más? LST, muy bien. Tiene las T negativas y el ST descendido, y luego hay un detalle, yo creo que, no sé si el residente de cardio le ha tocado, pobre. Bueno, se aprecia que puede tener un poco de sobrecarga, ¿no? Ventricular, en cara inferior, ¿no? Y, la T negativa en cara anterior, que me llama la atención, ¿no? Y luego, fijaos que aquí, bueno, tenía, es verdad, algo de R en V1 y V2, pero mirad aquí, ¿vale? Parece que hay sobrecarga de cavidades derechas, un patrón que nos está indicando que el ventrículo derecho tiene una sobrecarga. Bueno, pues la paciente le dijimos que viniese al día siguiente para verla. Bueno, la verdad es que solo llamaba la atención un soplo tricuspídeo y un desdoblamiento del segundo ruido, no tenía edemas y bueno, aportaba en atención primaria, cuando nos mandan pacientes con disnea, tienen autorizado el hacer un NT-proBNP y estaba en 3600. ¿Vale? Esta era la placa de tórax de la paciente. No sé si os llama algo la atención. Campos pulmonares, no sé cómo los veis, si creéis que hay datos de hipertensión.
Veno capilar pulmonar, algo en la silueta cardíaca que a alguien le llame la atención. A ver, tú que estás aquí en la esquinita. ¿Te ha tocado? Nada, le estaba preguntando a mi compañera si podía haber un poco de engrosamiento de la aurícula derecha. Si podría estar un poco aumentada de tamaño, pero la verdad es que no lo sé. Tenemos aquí al podría. radiólogo. El radiólogo que nos comente la placa. ¿Los hilos os parecen normales? ¿Eh? Un poco grandes parecen, ¿no? Y luego el borde cardíaco izquierdo, ahí que hay, donde ha estado, hay esa zona que marca en la placa de tórax, una estructura vascular. Cerca. Al lado. O sea, nace del corazón y se va hacia el lado izquierdo, y luego se divide en dos ramas. A pulmonar. Muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien, sí. Tenía datos que nos hacían pensar que tenía hipertensión pulmonar. ¿Vale? Entonces, obviamente, sobre la marcha se la mandó al laboratorio de imagen y le hicimos un ecocardiograma. ¿Vale? Este es, bueno, centrado el plano que os ha puesto Teresa, el eje largo. Aquí tendríamos el ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo, pared posterior, mitral y válvula aórtica. Este sería un eje corto. Y este sería un eje corto a nivel de grandes vasos, donde llama la atención una arteria pulmonar dilatadísima. ¿Vale? Bueno, este es el plano apical 4 cámaras que os ha enseñado antes Teresa. Fijaos que antes veíamos el ventrículo izquierdo más grande que el derecho, ¿no? Y aquí llama la atención que tiene unas cavidades derechas gigantes. ¿De acuerdo? Ponemos el Doppler color y al poner el Doppler color, todos los flujos que se dirigen hacia el transductor, que siempre está aquí arriba, siempre está en el ápex, en el vértice este, pues van en tonos así como hacia amarillos y los que se alejan van en tonos azulados y si hay bueno, pues altas presiones van así en mosaico. Esto es a nivel de la tricúspide, ¿vale? Y hay un flujo que se dirige del ventrículo derecho a la aurícula derecha, una insuficiencia tricuspidia importante, ¿eh? Esta es severa, cuando menos. Y si nosotros utilizamos el Doppler continuo, no sé si eso lo sabéis vosotros, el Doppler continuo nos permite valorar las velocidades a lo largo de una línea de puntos, de esta que tenemos aquí marcada, ¿vale? Y nos hace un registro de ese flujo. Todo lo que se aleja del transductor es negativo, todo lo que se acerca es positivo respecto a la línea de base, el flujo va del ventrículo derecho a la aurícula derecha, luego esto es un flujo, el flujo de la insuficiencia tricúspide, ¿de acuerdo? Y a partir de la máxima velocidad de este flujo, por la ecuación modificada de Bernoulli, podemos calcular la presión pulmonar, que en esta paciente está en torno a 4 metros, 4 por 4, 16 por 4, ¿vale? Está por encima de 70. Y la cava estaba dilatada, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos por tanto una paciente que tiene un proceso oncológico, que bueno, estaba ahora con un tratamiento estable, pero que lleva unas semanas con un cuadro clínico de disnea progresiva, con dolor torácico y con datos de hipertensión pulmonar en el electro, en la placa y en la ecocardiografía. Bueno, ¿qué patologías, qué pensáis de todo esto que puede tener la paciente? Una hipertensión pulmonar primaria, una toxicidad por quimioterápicos, un embolismo pulmonar o puede ser cualquiera de las anteriores. A ver, ¿quién cree la pregunta 1, la respuesta 1? Levantar la mano. ¿Nadie? ¿La 2? ¿La 3? Vale. ¿La 4? ¿La 4? Vale. Bueno, vamos a analizar cada una de las opciones con datos que apoyen esto. En primer lugar, sabemos que los pacientes con un proceso oncológico activo tienen un mayor riesgo de tener un proceso trombótico y tromboembólico. En este caso, no es infrecuente encontrarnos con un paciente con un proceso oncológico que tenga un tromboembolismo pulmonar, ¿no? No es, sobre todo los que hacéis oncología y los cardiólogos que nos llaman muchas veces para eso lo sabemos. Hay una serie de escalas, ¿no?, que intentan valorar la probabilidad que tiene un paciente ante un cuadro clínico determinado de tener un problema de una embolia pulmonar. Entonces, si valoramos a nuestra paciente, ¿no?, lo que podemos ver es que no nos han dicho en ningún momento que haya tenido un TEP previo ni una trombosis venosa profunda previa. Su frecuencia cardíaca, no me acuerdo, pero desde luego no era superior a 95, estaba entre 75 y 94, ¿vale? Con lo cual, bueno, nos da o 3 o un punto, según la versión que utilicemos de esta escala.
no ha tenido cirugía o fractura en el último mes, ni hemoptisis, sí que tiene un cáncer activo, 3 y 2, 5, ¿no? O 1 y 1, 2. Aunque, bueno, realmente su tratamiento oncológico ahora, bueno, parece que la paciente, no podemos decir que está curada definitivamente, pero no es el proceso oncológico activo, ¿eh? Ahí podríamos contabilizar esto o no. Y del resto de puntos no tiene ninguno. Entonces, bueno, la tendríamos o aquí o con probabilidad intermedia, ¿no? Realmente tiene síntomas que puedan hacer pensar, según otra escala, que tiene un tromboembolismo pulmonar. Pues sí, tiene síntomas que nos pueden hacer pensar en ello, aunque no en enfermedad tromboembólica venosa, sí en tromboembolismo pulmonar. La puntuación sigue siendo 3, ¿vale? La frecuencia cardíaca no está en mayor de 130, no ha tenido inmovilidad en las últimas 4 semanas, no tiene tromboembolismo previo y, bueno, sí que tiene un cáncer, aunque ya digo que, bueno, aquí estamos en una situación que podemos contabilizarlo o no, porque realmente no es el momento más trombogénico de este cáncer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una probabilidad intermedia, ¿no?, según las escalas. Por otro lado, sabemos que hay fármacos que pueden producir hipertensión pulmonar en los pacientes oncohematológicos. La ciclofosfamida que recibió es un agente alquilante que puede producir una hipertensión pulmonar. No es frecuente, pero puede aparecer. Podemos tener estas dos opciones sin ningún problema. Es una paciente joven, puede tener una hipertensión pulmonar primaria, pero a mí cuando estudié la carrera me enseñaron que los pacientes tienen una enfermedad 2 a la vez, puede pasar, pero es menos frecuente, ¿no? Entonces tenemos que pensar algo que tenga relación con lo que teníamos. Con lo cual, ¿qué le vamos a hacer al paciente? ¿Qué le vamos a hacer? Una gamografía de ventilación-perfusión, un TAC de arterias pulmonares, un ecotransesofágico, una arteriografía pulmonar. ¿Qué pruebas le haríais? A ver, ¿algún oncólogo de la sala? ¿Qué le pediría? Nadie le pediría nada. Que se muera. ¿Eh? Que se muera. Pobre, No es pasa una nada. pena. A ver, ¿qué le pedirías? Tú, el vestido verde. Un angiotac. Muy Vale, bien. muy bien. Bueno, pues nosotros le pedimos un angiotac y le hicimos un ecotransesofágico. Vale, nosotros, no me digáis por qué, quien le dio, yo os estoy contando la verdad, apuntó a la probabilidad de que esta paciente tuviera una hipertensión pulmonar que no tuviese que ver con un tromboembolismo pulmonar. Nosotros nunca pensamos en el tromboembolismo pulmonar en esta enferma, eso es cierto. Los oncólogos estaban empeñados en que sí, se le hizo un angiotac en ese contexto. El ecotransesofágico fue rigurosamente normal en cuanto a la parte cardiológica y no tenía un tromboembolismo pulmonar. ¿Vale? Se le hizo una gamografía de ventilación-perfusión, que también fue normal, por si era un TEP de estos periféricos que a veces no lo vemos también en el TAC. Y entonces no tenía un tromboembolismo pulmonar, no teníamos nada en el corazón así que nos sugiriese. ¿Qué pensáis que era lo que tenía nuestra paciente después de estas pruebas y de todo esto? Toxicidad por quimioterápicos fue lo que nosotros apuntamos. Se le puso tratamiento vasodilatador y, bueno, está en tratamiento en este momento, ha mejorado su clínica, pero, bueno, pues es un caso que nos dio que pensar, ¿eh? O sea, la hipertensión pulmonar no es muy frecuente como consecuencia de los tratamientos oncohematológicos. Quizá os suena el dasatinib, ¿no?, que se utiliza en la leucemia mieloide crónica y que sí que puede dar lugar a hipertensión pulmonar, pero en cualquier caso no es una cosa súper frecuente. Lo que pasa es que los pacientes que han recibido dosis altas de alquilantes, de ciclofosfamida, pueden desarrollar una forma de enfermedad pulmonar veno-oclusiva que entra dentro del grupo 1 de hipertensión pulmonar. Y seguramente, y a nosotros nos ha pasado con algún caso, estamos muy centrados en el cáncer de mama, en ver la fracción de eyección. Pero hay veces que algunos pacientes tienen una susceptibilidad más alta para desarrollar otras patologías. Y casi seguro, esta paciente en los ecos de seguimiento ha ido teniendo un aumento progresivo de las presiones pulmonares hasta llegar a estos límites, ¿no? Revisando los ecos de la paciente, es verdad que tenía ecos reglados mientras estuvo con trastuzumab, ¿no? Y es verdad que cuando luego te fijas,
estas pacientes vienen y se les hace el eco, vas mirando la fracción de eyección, el strain y no te fijas, ¿no? Y revisándolos fuimos viendo cómo es cierto que las cavidades derechas aumentaban de tamaño, la IT aumentaba, pero bueno, tampoco le fuimos dando mucha importancia, se dejó de hacer ecos cuando finalizó el trastuzumab y no había vuelto a hacer ninguno. Entonces probablemente ya empezaba a hacer la hipertensión pulmonar, pero se nos pasó. Por eso, porque vas a la fracción de eyección, al strain, entonces cuidado con que nuestros pacientes pueden tener más cosas. Es verdad que el eco de cardio-oncología y sobre todo estas pacientes con TRASTU que son cada 3 meses, vas a la carrera y vas a eso, pero hay que pensar siempre, sobre todo cuando el paciente empieza a quejarse con unos síntomas de disnea o de tal, ¿no? Hay que pensar en algo más. Claro, sobre todo el eco al final del seguimiento, ¿no? Sí, porque a lo sobre mejor, todo ese. ¿no? Durante la fase de de cada 3 meses, no, que no es es una necesario, tortura, ¿no? sí. Pero el tener una buena valoración, no solamente de la fracción de eyección, sino global de la situación cardiovascular de los pacientes al final del tratamiento es muy importante. Y si ves que hay algo que no es normal, pues ese paciente es al que hay que seguir para tratar de detectar sobre todo estos problemas antes de que produzcan disfunción derecha, porque los puedes tratar un poco antes de que lleguen a dar disfunción derecha. Primero hace hipertensión pulmonar severa y luego hace disfunción derecha, ¿no? Bueno, pues vamos a otro. 63 años, exfumadora de 20-30 cigarrillos por día, estaba diagnosticada en otro centro de un tumor neuroendocrino y fue valorada por el comité de tumores de ese centro, se decidió cirugía del primario y se le puso después este tratamiento, ¿no? La paciente está, bueno, Santiago es un sitio así que la gente viene a peregrinar con todo tipo de patologías y de repente nos aparecen en la urgencia sin informes previos, ella sabe que tiene este tumor, los datos del tumor los subimos después, ¿no? Y cuando llega a la urgencia, pues tiene disnea progresiva y edemas de extremidades inferiores. Sabíamos que tenía un cáncer, que tenía metástasis hepáticas y no sabíamos mucho más, ¿no? Nos llama la atención al de urgencias, que tiene ingurgitación yugular, tiene edemas. La auscultación pulmonar no le llama la atención al de urgencias y sí que tiene un soplo sistólico, que bueno, dice el mesocardio, no sabe decir muy bien, y llama al cardiólogo de guardia, ven que tiene un soplo en foco tricuspidio, y el cardiólogo de guardia le hace la placa de tórax era normal, o no había así datos que justificasen la disnea de la paciente, y se hace un ecocardiograma, ¿vale? En ese ecocardiograma tenemos, este es el plano paraesternal que os comentó antes Teresa, y este es el eje corto que veíamos antes. No sé si os acordáis del eje corto que habíamos visto en otros pacientes, pero en este llama la atención el tamaño del ventrículo derecho, que es bastante grande respecto al ventrículo izquierdo, ¿no? Y si os fijáis, el ventrículo izquierdo habitualmente es como un donut, ¿no? Redondito, que hace esto, y aquí, si os fijáis, sobre todo cuando se contrae, parece más una D, parece que este septo se aplana, eso es un dato típico de una patología, pero bueno, nos indica que las cosas no van bien en el lado derecho, ¿vale? Este es un plano dirigido específicamente a cavidades derechas en paraesternal, esta es la válvula tricúspide y aquí tenemos una insuficiencia tricuspidea, aquí estaría el ventrículo derecho, aquí la aurícula derecha y tenemos una insuficiencia tricuspidea muy importante. Diréis, ostras, se parece al anterior, ¿no? Recuerda al anterior, ¿vale? Y este es el apical 4 cámaras. Uf, recuerda el anterior, ¿no? ¿O qué os parece? ¿Os parece que el ventrículo derecho es normal y el ventrículo izquierdo es normal? ¿Qué os llama la atención en este 4 cámaras? A ver, por allí detrás, los de la 1, 2, 3, cuarta fila. No os llama la atención nada. Parece un 4 cámaras normal. Ah, normal no. Vale. ¿Qué os llama la atención? La aurícula derecha la veo, o sea, está todo como muy plata, pero me llama la atención la aurícula derecha. ¿Y el ventrículo derecho nos llama la atención? Sí. Vale. Bueno, y volvemos a ver aquí que tiene una insuficiencia tricuspidea tremenda, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué pensaríamos que tiene este paciente? Una embolia pulmonar, tenía un tumor neuroendocrino. El tumor neuroendocrino sabéis que se relaciona con la probabilidad de aparecer un síndrome de carcinoide, ¿vale? O tiene toxicidad por quimioterápicos, o puede ser cualquiera de los anteriores. ¿Quién vota por la 3? A ver, ¿Por la 3? ¿quién piensa que tiene una embolia pulmonar? Tú, vale. ¿Quién piensa que tiene toxicidad por quimioterápicos? Nadie. ¿Quién piensa que es un síndrome de carcinoide? Muy bien. ¿Y quién piensa?
Vale, o sea, tiene una afectación de la válvula tricúspide, ¿no?, que podría estar relacionada con su tumor neuroendocrino, ¿no? Vale. Vale. Fijaros en la imagen que ha puesto. Esta imagen. Yo creo que esa imagen es la que al cardiólogo le hace pensar solo en una patología. Los velos de la tricúspide están así y no dejan de estar así. La tricúspide debería estar haciendo esto, ¿no? Pero están así, ¿vale? Entonces, eso es muy típico del síndrome de carcinoide, ¿vale? Es una afectación de la válvula tricúspide en este contexto. Se ve quizá un poquito peor en el 4 cámaras, pero si nos fijamos, realmente también está bastante así, ¿vale? Y tiene una insuficiencia tricúspide severa. Diréis, jo, son casos parecidos, pero no tienen nada que ver, es como si fuera trampantojos, ¿no? Pues sí, pero hay que saber reconocer esos pequeños datos en las imágenes que uno ve para orientar el caso en una dirección u otra. Bueno, le hicimos un TAC de arterias pulmonares que descartó que tuviese un TEP. Bueno, se le hizo en urgencias un TAC de arterias pulmonares porque el cardiólogo dijo, yo creo que esto es un carcinoide. Se le hizo de todos modos un TAC de arterias pulmonares y, bueno, pues se vio que era un síndrome de carcinoides. ¿Vale? Antes de pasar al siguiente caso, sí, solo un comentario. Los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, hay que hacerles un eco, claro, en el momento del diagnóstico, y sabéis que son pacientes que en general viven mucho tiempo, ¿no? El eco ese inicial hay que descartar un foramen oval permeable, porque si no, la afectación del síndrome de carcinoide puede dar lugar también a lesiones en las válvulas izquierdas, no solamente en la tricúspide, que es la más típica, o la pulmonar. Y la forma más sencilla de monitorizar a estos pacientes es con los péptidos natriuréticos. Si los péptidos natriuréticos van aumentando, hay una indicación de repetir el eco para descartar afectación valvular incipiente. Esta afectación valvular, una vez que aparece, no se arregla, ¿no? Y muchas veces da lugar a la cirugía, ¿no? Pero el tener una monitorización con péptidos natriuréticos pues ha demostrado ser bastante eficaz en la predicción del síndrome carcinoide. Cuando hay un valor que es cuando el BNP está por encima de 256, de unos estudios de la Mayo, pero vamos, básicamente el tener una monitorización periódica en las miles de analíticas que se les hacen a estos pacientes, pues cada 3 o 4 meses tener un BNP es bastante útil, porque no le podemos hacer a lo mejor un eco durante 10 años a un paciente cada 6 meses, ¿no? Pero bueno, por lo menos un eco cada 2 o 3 años a estos pacientes sí que lo van a necesitar, y siempre que haya un cambio en esos péptidos natriuréticos. En esta enferma no teníamos esa opción, ya os digo que era una enferma que vino a la urgencia, pero sí que es verdad que el eco tenía una ventana excelente, y sí que es verdad que el eco a nosotros nos apuntó desde el principio a que fuese un carcinoide, y bueno, pues esto llegó en la guardia a última hora de la tarde, ¿no? A la mañana siguiente se llamó a su centro y claramente la señora tenía un carcinoide, ella no lo sabía. Sí sabía que, bueno, pues los pies se le hinchaban desde hacía bastante tiempo, pero la disnea, bueno, había aumentado, yo no sé si en relación con el camino o con... Entonces, bueno, pues que sepamos identificar, ¿no? Según el tumor que tiene el paciente y según datos de la imagen, a qué apunta más, y le ahorremos pruebas. Los de la urgencia le habían hecho un TAC que se podía haber ahorrado la paciente si directamente nos hubieran llamado y hubiéramos hecho el eco, ¿no? Es verdad que la secuencia fue a la inversa, que es decir, primero le hicieron el TAC y luego nos llamaron, pero bueno, es importante, ¿no?, tener en cuenta estos datos. 94 años, exfumador, poliquistosis renal, tiene una fibrilación auricular anticoagulada, se intervino hace 15 años de un carcinoma de células renales tipo células claras, y nos lo mandan, es un EPOC, el paciente tiene un EPOC pero no está tratado, ni siquiera cuando llega a nosotros nos lo cuenta así de forma directa, y nos lo mandan porque tiene disnea progresiva y edemas de extremidades inferiores. La médico de atención primaria le había puesto diurético y el paciente había mejorado un poquito los edemas, pero seguía con bastante disnea. Nos llamó la atención un soplo en foco mitral y un soplo en foco tricuspidio, y tenía una auscultación del típico paciente EPOC, ¿vale?, con edemas en extremidades inferiores que ahora eran ya solo de tobillos, ¿vale? Y bueno, pues le hicimos una analítica que no tenía nada a destacar y le hicimos un eco. Tenía una ventana horrorosa, horrorosa. Esto es lo que pudimos sacar. Este es el apical 4 cámaras, que está un poquito, bueno, pues cogido como podemos. Si os fijáis, volvemos a tener, como habíamos visto antes, ¿no?, un ventrículo derecho muy grande, ¿vale?
con una insuficiencia tricuspidia importante, con presiones pulmonares que pasan de los, o sea, con valores de velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia que pasa de 3 metros, con ese aplanamiento del septo interventricular en el eje corto, ¿vale? Y con parámetros que nos hablan de cómo está la función del ventrículo derecho, que bueno, todavía parece que está dentro de rangos normales. Sabéis que nosotros siempre nos ponemos a mirar la cava de estos pacientes para ver si está dilatada o no, porque en función del tamaño de la vena cava le sumamos al valor que registramos, que obtenemos a partir de esa curva de presiones de la insuficiencia tricúspide, le añadimos 5, 10 o 20 milímetros de mercurio en función del tamaño de la cava, de si la cava está dilatada, si colapsa totalmente, o sea, si colapsa más del 50% con la inspiración o no, le añadimos estos valores porque es el valor que se supone que hay en la aurícula de presión en la aurícula derecha, ¿vale? Entonces, al hacer el eco para ver la cava, bueno, pues no sé si os llama algo la atención. Sí, ¿qué te llama la atención? Tú que has dicho sí tan convencida. Bueno, pues se ve ahí una masa o algo que está en el vaso hiperglucémica que puede llevar pues, un trombo, por ejemplo, o algo así. Vale. ¿Alguna idea mayores? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Tiene un cor pulmonale. Sabéis lo que es el cor pulmonale, ¿no? Es una situación en la que tenemos esa dilatación de cavidades derechas y esa hipertensión pulmonar en relación con un problema respiratorio, ¿vale? Sin afectación cardíaca izquierda directamente. Tiene un TEP con un trombo en la cava inferior. Tiene un cor pulmonale y una recidiva de su tumor renal. O tiene un TEP con una recidiva del tumor renal. O todas las anteriores pues, son probables. A ver, ¿quién cree que tiene un cor pulmonale y nada más? Bueno, nadie. ¿Quién cree que puede tener un TEP y tiene un trombo en la cava inferior? ¿Tú? Muy bien, consecuente. ¿Quién cree que tiene un cor pulmonale y una recidiva de su tumor renal? Nadie. ¿Y quién Emilio. Ah, Emilio, perdón. ¿Y quién cree que tiene un TEP con recidiva de su tumor renal? También. Bueno, al paciente se le hizo una gammagrafía, te gusta esa cava, ¿eh? Una gammagrafía de ventilación-perfusión que fue rigurosamente normal, ¿vale? Y hablamos con los radiólogos para que le hicieran un eco abdominal. El paciente tenía 94 años, la familia era bastante sensata, no dijo que hacerle un TAC si no le íbamos a hacer nada más no les parecía oportuno y que, bueno, pues si queríamos hacerle un eco abdominal por si era una recidiva de su tumor renal, ¿vale? Y el paciente tenía un cor pulmonale porque era un EPOC, le pusimos tratamiento para su EPOC y bueno, hicimos el diagnóstico. Al paciente no se le ha hecho nada, obviamente, bueno, pues con su tratamiento broncodilatador y su tratamiento diurético y tal, está mucho mejor y bueno, pues lo que aguante, tiene 94 años y tiene derecho a que no le machaquemos con más pruebas, ¿vale? Bueno, como veis, casos similares, patologías que no tienen nada que ver. Importante, ver al paciente, ver la historia, ¿vale? Y mirar a las imágenes con ojo crítico, ¿vale? Siguiente, mujer de 67 años que se le hizo una histerectomía por un mioma y que se diagnosticó en julio de 2019 de un adenocarcinoma tubular de colon tras una colonoscopia. Se le hizo una resección intestinal y en mayo del 2020 un TAC evidencia metástasis hepáticas. Se le hizo biopsia y se vio que evidentemente era una metástasis hepática. En junio de 2020, se inició FOLFOX y la tolerancia fue regular. La tolerancia hematológica fue regular, hubo que ir retrasando tratamiento, reducir dosis, bueno, y desde abril del 2021 está con el tratamiento que se indica ahí, que se suspendió en julio de 2021 por mala tolerancia hematológica del tratamiento, ¿vale? Inició en febrero del 2022 tratamiento con Folfiri y Avastin y sigue progresando el tumor en el TAC. La paciente está asintomática y cardiovascular y se le hace un TAC de control de su patología. Y en el TAC de control de su patología está marcado con una flecha, se encuentra algo en la aurícula derecha que los radiólogos informan solo hasta esta imagen, no voy a decir de qué, ¿vale?
No sé si pasamos a las imágenes. Nos piden un eco ante Yo esta creo que imagen. esto es muy importante, y aquí está además Emilio, que es radiólogo. un experto en radiología de toras, ¿no? Pero que es cierto que en los TAC, no específicos del corazón, nos encontramos con cosas, ¿no? A veces. Luego va a haber. Luego vais a tener. Pero irnos calentando. Sí. Bueno, esto es para ir calentando, ¿vale? Entonces, ante esta masa que se encuentran ahí, en la aurícula derecha, nos piden un eco transtorácico, ¿vale? Esto es un paraesternal eje largo, ¿vale? Esto es de hace, no llega a 15 días. Este es una apical 4 cámaras, este es ese plano dirigido hacia cavidades derechas, donde tenemos aquí el ventrículo izquierdo, aquí la aurícula derecha, y estos son planos subcostales en los que intentamos ver mejor esa aurícula derecha. Y bueno, no sé qué os parece este eco. ¿Quién considera que estamos ante un eco transtorácico sin anomalías a destacar? Que levante la mano. ¿Quién considera que estamos ante un eco transtorácico con alguna anomalía? Que levante la mano. No sabéis lo que tiene. Quiero decir, ¿qué os parece el eco? ¿Os parece que es normal? ¿Os parece que no tiene nada, que tiene algo? Señálanos la aurícula derecha, a ver dónde está. La aurícula Veamos bien derecha la aurícula derecha, ¿no? está- Que es un poco la zona problema. Mira, la aurícula derecha la tenemos aquí, esta zona, ¿vale? La aurícula derecha la tenemos aquí y la tenemos Sí, ahí en esa Aquí. imagen, ¿no? Ahí en esa imagen. y aquí. Ay, perdón. Y aquí. Vale. Y en la de medio también, ¿no? Como dice Emilio, en la superior central, ¿no? Da la sensación de que hay una cosa que se mueve. Las cosas que se mueven de más en el eco fuera de las válvulas hay que mirarlas con cuidado, porque teóricamente solo lo único que tiene que vibrar en el eco son las válvulas. Lo demás no se mueve. Bueno, los ventrículos. se mueve, pero no tiene así que vibrar. movimiento Vale. oscilante. Bueno, pues con este eco transtorácico nosotros no nos quedamos contentos, no acabábamos de poder decir que nos sugería lo que se había visto en el TAC. Podía ser que aquí vibrase algo, ¿no? Podía ser muchas cosas. Hicimos un transesofágico, que nosotros lo tenemos fácil, metemos el tubo rápidamente. Esto es un plano apical 4 cámaras, ¿vale? Las aurículas están aquí. Esta sería la aurícula izquierda, esta la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto es un plano apical 4 cámaras, pero dirigido para ver mejor las cavidades derechas. Esto es el septo interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y esto es un plano, un eje de cavas, donde tenemos cava superior, por aquí cava inferior, septo interauricular, aurícula izquierda y aurícula derecha. Bueno, yo creo que aquí era más obvio que había algo. Había una masa, ¿vale? Recordad que es una paciente con un tumor metastásico, ¿vale? Bueno, esto es ya centrándonos en esa masa que habíamos visto. Y bueno, esto que veis aquí es el portacat que tenía la paciente, ¿vale? Esto es una imagen 3D de la masa y de este plano. ¿Y cuál creéis que es el diagnóstico después de ver esto? Es una vegetación, es un trombo en tránsito en la aurícula derecha, es un trombo en relación con el catéter o es una metástasis del tumor primario. ¿Quién apuesta por la primera? ¿Quién apuesta por la segunda? ¿Quién apuesta por la tercera? Muy bien. ¿Y quién apuesta por la cuarta? Nadie. Nosotros apostamos por la tercera, no le hicimos una resonancia, como había quien decía, no, una resonancia, no hacía falta. Tenía una estructura extraña al corazón que había provocado la aparición de ese trombo, ¿de acuerdo? Se le puso anticoagulación, estamos pendientes de repetir el eco, este eco no tiene ni 10 días, estamos pendientes de repetir el eco y se habló para que, bueno, intentasen, la impresión es que el catéter estaba lesionando la aurícula derecha, ¿vale? Y como consecuencia de eso lo había puesto. Tenemos incluso experiencia en pacientes que han tenido un catéter puesto, han lesionado la pared de la aurícula y se ha sacado el catéter, pues en el contexto en concreto de una paciente de una infección con bacteriemia, se sacó el catéter, se le puso una vía periférica y se siguió la quimio por ahí, bueno, pues porque había tenido bacteriemia repetida,
y haciendo un eco nos encontramos con una masa gigante en la aurícula derecha que, pasados unos meses de haber retirado el catéter y de haber tenido ya hemocultivos negativos, ¿vale? La duda fue, ¿tiene o no tiene una endocarditis? Esa masa es una vegetación gigante. No, era un trombo en relación con una lesión que había provocado en la aurícula derecha el catéter previamente y que, bueno, con anticoagulación desapareció, ¿vale? Entonces no es infrecuente en los pacientes oncológicos que tienen un catéter que puedan dañar la pared de las estructuras cardíacas, sobre todo de la aurícula derecha, y provocar la aparición de trombos. Hay que siempre pensar en ello y siempre, bueno, pues intentar, si no lo tenemos claro del todo, con el eco, hacer una resonancia en muchos casos, que es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En la chica que os comento, que dudábamos si una vegetación, los hemocultivos eran persistentemente negativos, estábamos convencidos que era un trombo, pero era un tumor metastásico. Bueno, se acabó haciendo una resonancia y se confirmó que era un trombo, ¿vale? Por eso os digo que pensad siempre en ese pequeño detalle. Bueno, 59 años, exfumador hace 3 años que lo dejó, hipertenso, hiperlipémico, tiene una doble lesión aórtica y una insuficiencia mitral ligera, obeso, con un SAOS grave, con asma bronquial persistente, con una hepatopatía crónica que en relación con la misma se le hizo en 2017 en nuestro centro un TAC. Tenía una cirrosis y un nódulo hepático que se dijo que era un nódulo de regeneración y además tenía un quiste hepático simple, y un eco abdominal en 2018 que confirmó que no tenía cambios. El paciente pierde el seguimiento, es un paciente un poco desastre, y acude el 14 de mayo, como veis está fresquito, a urgencias por un dolor en flanco y en hipocondrio derecho. Tiene pérdida de peso, tiene disnea y bueno, está hipotenso, taquipneico, tiene un soplo sistólico en foco aórtico sugestivo de estenosis aórtica, pero con un segundo ruido conservado, con lo cual no parece que sea una estenosis aórtica importante, y tiene roncus bilaterales en campos pulmonares. Esta es su analítica de su gasometría al ingreso, y bueno, se le hizo un TAC. Vamos, lo ingresó a medicina interna, comenzó a estudiarlo y, entre otras pruebas, le pide un TAC. Y en el TAC dicen que hay, no sé si os llama algo la atención, es un TAC dirigido a abdomen, pero suben más, están un poco investigando a ver qué puede ser lo que tiene este paciente, y en el TAC encuentran algo anormal. Yo no sé si aquí os llama algo la atención a alguien, los de la segunda fila, que no han hablado casi nada. ¿A nadie os llama nada la atención? Derrame pleural. ¿Dónde? En la cisura, que puede ser más derrame. Mira el corazón. ¿Y en el corazón nos llama nada la atención? A ver, ¿nos llama nada la atención en ese corazón? ¿Qué os llama la atención? Si es que os llama algo. A ver, allí levantar una mano, ¿o me pareció? Dime. ¿Dónde? ¿En qué ventrículo? Derecho, efectivamente. Informan de masa en ventrículo derecho. ¿Vale? Y no dicen mucho de qué es verdad que no es un estudio dirigido a eso, y bueno, como siempre nos piden un eco, que es lo que está todo el mundo aficionado en el hospital, al menos en el mío. Bueno, volvemos a los planos de siempre. Tenemos el paraesternal eje largo, el eje corto y aquí una apical 4 cámaras. No sé si os llama algo la atención. Una masa en la pared libre del ventrículo derecho. Y aquí la vemos mejor, ¿no? Si os fijáis, tiene una ecogenicidad, o sea, la vemos distinta al miocardio propiamente, y además parece que tiene zonas anecoicas en su interior. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Aquí hicimos una porra en imagen, que esto es muy, muy clásico mío, para tomar después unas cañas el viernes todos juntos y las paga el que pierde, ¿vale? Es una vegetación. Es un trombo en tránsito en el ventrículo derecho, quería decir. Es un trombo en relación con catéter, o es una metástasis del tumor primario. Se pensaba que el paciente tenía un tumor, ¿no? Estaban buscando eso por cómo ingresó y tal. ¿Qué pensáis?
por las características de la imagen, volvemos a verla si queréis. Yo creo que donde mejor se ve es aquí. ¿Vemos algún catéter por ahí? No. El paciente está recién ingresado. Tiene una vía periférica. ¿Vale? ¿Por cuál apostáis? Por la 4. Por la 4. Bueno, yo aposté por la 4. Nadie apostaba por las otras, necesitábamos a alguien que pagara pagó las cañas del viernes. ¿Quién pagó las cañas? Pues fuimos juntos, pero las pagamos entre todos porque nadie quería apostar a perder con seguridad. No. Es verdad que no teníamos más pruebas, es verdad que, bueno, dijimos vamos a hacerle una resonancia por aquello de, bueno, ser académicos, aunque realmente no le hacía falta. Yo creo que con esta imagen teníamos suficiente y si quieres nos la cuentas. Tenemos un radiólogo aquí experto. O... En el hígado al final se confirmó. Se confirmó que era un hepatocarcinoma. Era un hepatocarcinoma en el hígado. Perdón, no os lo he dicho. Con el TAC este que se había hecho previamente se vio que era un hepatocarcinoma. Y bueno, tenemos una resonancia que, si os fijáis, pues brilla en T2. Tiene un realce así, un poquito... Sí, en la secuencia cine se ve eso, que esa que veis que pone cine tiene la sangre blanca y veis que está algo ocupando la cavidad del ventrículo derecho, que es muy isointensa, así lo decimos más o menos. Comparamos siempre con las cosas, ¿no? en la resonancia. Entonces, en este caso se compara con la señal del músculo. Es prácticamente, bueno, un poco más hipointensa que el músculo, pero está ahí adherida completamente a la pared del ventrículo derecho. ¿Vale? En la secuencia T2, las secuencias T2, todo lo que es patológico suele brillar. ¿Vale? Entonces la lesión veis que es más hiperintensa que el miocardio normal. ¿Vale? En la perfusión lo que hacemos es metemos contraste y vemos cómo difunde, o sea, cómo evoluciona a través de las cavidades cardíacas y luego también cómo realza el miocardio. En ese caso vemos también que la lesión empieza también a captar, ¿no? Y el realce tardío, pues bueno, tiene un realce heterogéneo y completamente diferente al miocardio normal. Aquí tenemos que, bueno, la perfusión, este es otro plano, el tracto de salida del ventrículo derecho, y aquí tenemos que también brillaba en T1. Sí, en el T1. Bueno, era una metástasis. En principio, bueno, van a iniciar tratamiento en el paciente, es un paciente que no es muy mayor y, bueno, pues la verdad es que con el eco habíamos hecho el diagnóstico. La resonancia se hizo un poco por ser académicos y, bueno, porque pensábamos que había que hacerla, aunque nadie, ya os digo, nadie pagó la porra. O sea, mirad, solo porque veáis la imagen, este es uno de los casos que comentábamos, paciente que, a ver, es 73 años, obeso, que viene a urgencias, o sea, así con factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, hiperlipémico, diabético, que viene por disnea de pequeños esfuerzos, de 2 días de evolución, y bueno, lo ven en la urgencia, parece que tiene pitidos en el pecho cuando dice el paciente, ¿no? Y bueno, la auscultación no parecía así cardíaca que hubiese nada, sí que tenía una ingurgitación yugular muy importante, tenía edemas de miembros inferiores, incluso hasta la raíz de muslos, y bueno, la auscultación pulmonar, como veis, pues también parecía que estaba afectada. El electro, bueno, era este, y esto era la placa de tórax, ¿vale? Nos llamaron y este era el eco. ¿Vale? Este es el plano de eje corto que hemos comentado, mirad la masa que hay aquí, ¿vale? Y aquí la tenemos, aquí la tenemos. Este paciente se estaba comportando, estaba con las tensiones así, tenía una ingurgitación yugular importante, tenía edemas, tenía disnea, lo que tenía se comportaba como si tuviera un taponamiento cardíaco y lo que tenía era una masa mediasténica que luego acabó siendo un linfoma. Vale. Perdón, que voy a buscar... escapar está aquí. El caso que os iba a poner es este, vale, perfecto, sí. Bueno, es una mujer de 64 años que tuvo un linfoma hace bastantes, en el siglo pasado, como decía el radiólogo, que se le puso este tratamiento y se le dio radioterapia, ¿vale? Consulta ahora por disnea de esfuerzo. La tensión estaba bien, no tenía o no impresionada de ingurgitación yugular y no tenía soplos cardíacos. Este era su electro y esta era su placa de tórax, ¿vale? Este era su eco y bueno, lo que nos llamaba la atención, a ver si van estos vídeos, fijaos el movimiento del septo
interventricular, ¿vale? Y cuando poníamos los flujos a nivel de la mitral, si cambiamos la velocidad de barrido, veíamos que bueno, había cambios, no eran cambios especialmente, no cumplían un criterio de ser mayores del 25%, pero sí que había cambios entre la fase sistólica y la diastólica. Y había un dato que nos llamaba la atención, y es que habitualmente el movimiento que registramos con Doppler tisular a nivel del septo, de la pared del septo interventricular en su porción más basal, suele tener menor velocidad que la de la pared lateral, ¿vale? Esta era la del septo, que estaba en torno a 15, por ahí, y la de la cara, la de la pared lateral estaba en torno a 10. Era claramente menor la motilidad de la pared lateral del ventrículo izquierdo que la del septo, ¿vale? Tenía una cava muy dilatada, tenía inversión de flujo en venas suprahepáticas y, si os fijáis, parecía que dependiese un ventrículo del otro a la hora de moverse. El septo interauricular también tenía ese movimiento, lo tenía sobre todo el septo interventricular, pero lo veíamos también ahí. Le hicimos una resonancia y aquí tenemos, yo creo que se refleja muy bien en relación con la respiración, esa interdependencia ventricular que es típica de la constricción pericárdica. Tenemos además, si os fijáis, un engrosamiento, vemos aquí muy bien el pericardio, ¿vale? Un engrosamiento pericárdico. Esta paciente había recibido radioterapia, ¿vale? Y la ventana ecográfica no era la mejor del mundo, pero sí que tenía datos de tener una constricción pericárdica. Las velocidades tisulares, la interdependencia ventricular, la inversión de flujo en venas suprahepáticas, esa dilatación de la cava, y en la resonancia, fijaos el engrosamiento pericárdico que tenía. Bueno, un poco porque veáis un caso de resonancia cardíaca que con un eco habíamos hecho el diagnóstico, de resonancia de constricción pericárdica, que con un eco habíamos hecho ya el diagnóstico, ¿vale? Se le hizo la resonancia a mayores, pero ya os digo que era un caso, ¿vale?